Bien, bien amados, Dios les bendiga nuevamente. Estamos en la última parte. Esta es la última parte del mensaje titulado Un solo evangelio y un solo apóstol para la iglesia del tiempo de hoy en día. Nuestro amado apóstol Pablo nos enseña en Romanos 11:13, Romanos 11:13, diciendo: soy el apóstol de ustedes. A ustedes les hablo, gentiles, hablando en referencia a nosotros. A ustedes les hablo, gentiles, por cuanto yo soy su apóstol hacia los gentiles. Yo, Pablo, honro mi ministerio. Hoy tenemos un solo apóstol. No es Bernabé, no es Pedro, no es Moisés, aunque Moisés no es catalogado como apóstol, no es Santiago, no es Juan el Bautista, no es el otro Juan de Apocalipsis. El apóstol que nos guía, nos dirige para tener conocimiento a cómo ser salvo. Hoy en día, salvación por fe, es el apóstol San Pablo. No puede haber otro apóstol más hoy en día que sea apóstol, sino a lo que hay son representantes, pero no apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles. Hoy en día lo que hay son representantes que prediquen y ministren y hablen lo que Pablo recibió de nuestro amado Señor Jesucristo, tal como Pablo lo describe en Gálatas 1, versículos 11 y 12, que Pablo dice que Dios a mí me llamó para anunciar este evangelio y revelar a Cristo Jesús, como dice Pablo el apóstol. Así que vamos ahora a cómo se debe de llevar el mensaje del evangelio. Y el último evangelio que está vigente, activo para la iglesia de hoy, es el evangelio de la salvación por fe, que Pablo lo reconoce como el evangelio de la gracia. Pablo también lo reconoce como mi evangelio, lo llama mi evangelio también. Y vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, Pablo describe cómo era la iglesia. Nosotros, y Pablo dice que nosotros estábamos en otros tiempos perdidos, sin Cristo, perdidos en las manos de Satanás, y estábamos muertos en pecado y en delito. Y un muerto en pecado y en delito no sabe nada, no conoce nada, porque está muerto, no conoce a Dios. Su espíritu está muerto. Entonces Pablo describe en Efesios 2, versículo 4, vamos a leer Efesios 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico y misericordioso, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, y por la gracia de Jesús, tú eres lo que eres. Por la gracia de Jesús somos salvos. Porque un muerto en pecado y en delito no se puede autosalvar, ni siquiera por la ley de Moisés. Porque los 10 mandamientos y la ley de Moisés no te puede salvar. No vino para salvarte. No vino para salvarte. Por eso es que Cristo viene ahora, hoy en día, muere en la cruz de Calvario, y a anunciar el evangelio de la gracia es lo que está vigente hoy en día. El evangelio de la gracia es anunciar lo que Cristo hizo por ti, la nueva criatura y la nueva creación que ya Dios hizo por ti. Que tú no puedes ser salvo por las obras de la ley, por los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Nadie puede ser justificado. Y Pablo nos dice que Cristo, muriendo en la cruz de Calvario, a través de la sangre de Cristo, te santificó para siempre. Pablo dice también en el versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esta palabra nunca Jesús se lo dijo a los judíos. Jesús nunca le dijo a los judíos estas palabras. No, nunca se lo dijo. Estas palabras fueron únicamente y exclusivamente para nosotros en esta dispensación de gracia hoy en día que vivimos, en este tiempo que vivimos hoy, para los gentiles, llamados los gentiles, que nosotros no somos judíos, no somos judíos.
y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales. Celestiales son lugares de posición espiritual, donde en los lugares celestiales vienen las bendiciones espirituales que Dios te otorgó, que es el perdón de nuestros pecados y la salvación por fe de una manera inmerecida. Tú estás puesto en lugares celestiales, pero esta palabra nunca los apóstoles judíos lo predicaron. Nunca Dios se lo reveló para ellos. El mensaje de la salvación por fe y las buenas esperanzas que tenemos hoy en día, la tenemos nosotros los gentiles por la gracia de Jesucristo. Y Pablo continúa, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don que Dios te regaló. Pablo nos dice que tú no eres salvo ni perdonado por bautizarte en agua, ni tampoco por hacer grandes ayunos, no, ni tampoco por tú guardar la ley del sábado, ni por las 7 fiestas santas que practicaban los judíos. Nada de eso, nada de eso. Tú eres salvo porque Dios te vio errante, perdido, y Dios te depositó el Zoé de Cristo, la vida de ti, en ti, estando en la condición que tú estabas. Tú viniste a Dios en la condición que tú estabas. Y cuando tú vas a la iglesia, tú estás en un proceso de restauración. Poco a poco. Hay una diferencia entre santificación y una diferencia versus consagración. Son dos cosas diferentes. La santificación es lo que Dios te ofreció a ti antes de tu nacer. Te escogió, te predestinó, te separó para tú ser santificado y ser justo, separado para salvación. Separado para salvación. En el Antiguo Testamento, Jesús ministrándole a los judíos en el reino de Dios, Jesús viniendo a establecer su reinado con Israel en la tierra, porque es un reinado en la tierra. En la salvación de nosotros es algo celestial, espiritual y celestial, porque Jesús vino a establecer su reinado y su trato con los judíos en la tierra, basado en la ley, en la obediencia y en la ley. Pues entonces vemos que Jesús dijo, el que crea en mí y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea en mí y no es bautizado, en otras palabras, si crees en Cristo y crees en los mandamientos de la ley de Moisés y eres bautizado y cumple la ley de Moisés y los 10 mandamientos de Moisés, pues vas a tener salvación. Había un pacto de salvación o de mejor esperanza por obras. Pero nosotros tenemos salvación no por lo que podamos hacer, sino que Cristo te sacó del hoyo. Cristo te sacó del hoyo aún estando en la condición. Y estando en la condición no te demandó nada. No te dijo, tienes que cumplir la ley. No te dijo, tienes que ser santificado, porque Él te santificó ya, estando tú muerto en pecado y en delito. Y una persona muerta en pecado no puede oír la voz de Dios, porque está muerto. Porque está muerto. ¿Entiendes? Entonces, la diferencia entre santificación, la santidad de Dios, y la consagración consiste en que la consagración es algo personal entre tú y Dios contigo. ¿Ve? La consagración es tú decirle a Dios, Dios, tengo esta tendencia de la carne. Ayúdame a fortalecerla con tu palabra y renueva mi mente para que esos pensamientos vayan en el nombre de Jesús, porque yo creo en la obra tuya. La consagración es algo personal entre tú con Dios y Dios contigo a través de la palabra. ¿Ve? Y Dios va a perfeccionar la buena obra, como Pablo dice en Filipenses. Pablo dice en Filipenses que la buena obra que Dios empezó en ti, Él la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Quiere decir que hasta que Cristo no venga, tú vas a seguir siendo perfeccionado y vas a coger, vas a trabajar, y posiblemente algunos están más perfeccionados, más maduros en el Evangelio, pero tú vas a seguir siendo perfeccionado, porque ya para eso Dios te escogió.
para hacer buenas obras en Cristo Jesús. ¿Ve? Entonces Pablo dice, porque por gracia tú eres salvo por medio de la fe, y esto no es de ustedes. La salvación que Dios te otorgó en ti no es tuya, te la dio en ti. Dios te regaló la salvación. Dios te regaló la santificación. Dios te regaló el perdón de tus pecados. Es tuyo. Pablo también nos lo habla y nos dice en Efesios capítulo 1. Vamos para Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ya fuiste sellado con el Espíritu Santo. Esta palabra ninguno de los 12 apóstoles judíos lo predicaron. Jesús nunca le enseñó a los 12 apóstoles judíos esta palabra. Pedro nunca enseñó esta palabra. Pedro nunca, porque en el Antiguo Testamento no había iglesia. En el Antiguo Testamento no había Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino después que Cristo murió y resucitó. Ahí vino el Espíritu Santo y se presentó a la iglesia de Pentecostés, a los 120. Y aquel grupo que había creído recibió el Espíritu Santo. Y ahí se formó la iglesia. La iglesia se compone en aquel remanente que ha creído en el Señor Jesucristo. Que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero la diferencia de aquel antiguo remanente al remanente de hoy de la gracia, la diferencia entre uno y otro es que nosotros, la iglesia, fuimos salvados no por el cumplimiento de las obras de la ley de Moisés, ni por la ley del sábado, ni por cumplir el ayuno, ni la ley del sábado, ni los diezmos, ni nada de eso que perteneció a la ley de Moisés, sino por creer en Cristo. Ya Dios te santificó y te puso en lugares celestiales. ¿Ve? Aquel remanente de la iglesia de Pentecostés, que era los 120, fue llamado iglesia, y vino sobre él el Espíritu Santo, y recibieron dones de lengua, el Espíritu, etc. Pero ellos eran iglesias judías, porque eran iglesias judías de Judea. Estaban las iglesias de Samaria, Judea, que eran iglesias de la ley, y ellos tenían que cumplir los mandamientos. Pero nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. ¿Ve? Porque fuimos escogidos en gracia. No fuimos escogidos bajo aquel viejo pacto. Sin embargo, Pablo nos dice en Efesios 1, versículo 3 al 6, diciendo: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Se predica hoy en día de bendición. Aunque pasemos prueba, dolor, persecuciones, sí, Pablo los pasó. Pablo pasó prueba, dolor, persecuciones. Pero se predica que tú estás bendecido. Aunque no tengas dinero y tus recursos económicos no estén bien, nunca se predica de maldición. Que eso es una maldición. Hay que romper cadenas, hay que quebrantar yugos y maldiciones. Pablo dice que aún así tú estás bendecido en lugares celestiales, con toda bendición de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo hoy en día, la iglesia predica de lo que Cristo le reveló a Pablo. ¿Ve? Salvación por fe, las bendiciones espirituales. Pablo dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Qué bueno. Ya Dios te escogió antes de nacer para elegirte a ti sin mancha, como Pablo lo describe en Efesios 5, capítulo 5, versículos 25 y 26 y 27. Que la iglesia de hoy en día, Dios la ve santificada, limpia, lavada por la sangre, por la sangre de Cristo, lavada por el agua de su palabra, y la ve sin mancha. Ese es el mensaje que se tiene que dar hoy en día. Lo que Cristo logró hacer en la cruz de Calvario, en su sacrificio, en su sangre, en su muerte, en su sepultura. Que Cristo murió en lugar tuyo. Que no hay juicio ni condenación para los que están en Cristo Jesús, a los que han creído. No se predica de juicio, de condenación. No se predica de que tú eres un pecador. Aún teniendo tú las tendencias al pecado y fallando 1000 veces, Dios te levantó ya por una vez y para siempre.
para que la justicia de Dios, en que Dios te ve justo, te va a seguir viendo justo a ti. Se predica de estas cosas en la iglesia de hoy en día. No se predica de pecado. Hoy en día no se predica de la iglesia de pecado. Se predica de lo que Cristo ya logró hacer con tu pecado. ¿Sabes lo que Cristo hizo con tu pecado? Dame tu pecado. Se la echó encima. En la cruz del Calvario. Se echó encima tus maldiciones y tus pecados completamente. Para entonces hacerte de ti inocente. Inocente. Y declararte justo para siempre. Tus pecados fueron depositados sobre Cristo. Tus maldiciones fueron depositadas sobre Cristo una vez y para siempre. Solamente tú lo crees en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio verdadero. Ese es el evangelio verdadero que Dios quiere que se predique hoy en día en las iglesias. No es condenación, no es juicio, no es amenaza, no son insultos. Pablo dice, según nos escogió en antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Te escogió para que tú fueras santo y sin mancha. Ya tú eres santo. No por tus propios esfuerzos, no es por cumplir la ley de Moisés, no por un ayuno, no es por los diezmos, no es por el sábado, no es por la ley del sábado. Eres santo por lo que Cristo ya hizo por ti. Amén. Pablo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, en la cual nos hizo acepto en su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón en nuestros pecados. Ya tus pecados están perdonados para siempre. No por un tiempo, es para siempre. Tiempo pasado, presente y futuro. Cuando tú pecas en un futuro, mañana, la semana que viene, tu manera de tú presentarte a Dios es presentarte como un ser santo, justificado. Señor, me presento ante ti justificado. Aunque tenga tendencia al pecado, pero me presento ante ti limpio, justificado como un instrumento ya de justicia. Pablo dice en Romanos que te presente como un instrumento de justicia, no de iniquidad, no de maldición. Hay un instrumento de maldición. Ay, tengo maldiciones. El pastor me dijo que soy maldecido. Estoy maldecido, hay que quebrantar, romper cadenas. No. Preséntate ante Dios como un instrumento de salvación, de justicia, por lo que Cristo hizo en ti. Lo que pasa es que a ti te enseñan a que tú te presentes ante Dios y ante los hombres como un instrumento de pecado, como un instrumento de iniquidad. Ay, tengo unas maldiciones. Tengo una maldición que hay que quebrantar. Hay que quebrantarla. No, mi amigo, no. Es la fe. Ya Cristo se llevó esa maldición. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo en el nombre de Jesús. Pablo dice, en quien tenemos salvación por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados, por su gracia. ¿Cómo se debe de llevar el evangelio de hoy en día y qué evangelio está vigente? Lo que Cristo ya logró hacer por ti. Lo que Cristo ya logró hacer por ti. Y aún teniendo tú múltiples debilidades, Dios te dice que tú en tu debilidad Dios te va a hacer fortalecerte. ¿Ve? Otros te dicen, no, en tu debilidad Dios te va a coger todo de juicio. Juicio. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8 y 1 y 2, que no hay condenación para los que ya están en Cristo Jesús. Ya no hay juicio ni condenación. No hay ninguna profecía que te pueda llevar para el infierno. No hay visiones y revelaciones que contradigan la justicia de Dios en ti. Cuando tú fallas ante Dios, tú te presentas ante Dios como un instrumento vivo de justicia y le dices al Señor, gracias porque ya tú perdonaste mis pecados, tiempo pasado, presente y futuro. Esa es la forma de tú presentarte ante Dios. Tú te presentas ante Dios como un instrumento de justicia, un instrumento vivo, muerto el pecado. Pablo dice en Romanos, muerto el pecado y vivo para Cristo. Así hay que predicar el evangelio. Ese es el evangelio. Lo que Cristo hizo por ti a través de la cruz, de la sangre, de la sepultura, de su muerte. Que Dios lo hizo todo por ti sin tú hacer nada. No necesitas nada. En Cristo estamos completos, como dice Pablo en Colosenses 2.10. Colosenses 2.10. Tú estás completo. Tú estás completo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ese es el último evangelio. El evangelio que Pablo habla en Gálatas
1, 8 y 9, un solo evangelio para nosotros los gentiles. Fuera de eso, nadie, si hay alguien que predica otro evangelio diferente al que Dios le reveló a Pablo, Pablo dice, tenlo por maldición. Te va a llevar al yugo de la esclavitud. Gálatas 5. Te va a llevar al yugo de la esclavitud, como dice Pablo aquí en Gálatas 5. Dice Pablo en Gálatas 5.1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Gálatas 5.1. Gálatas 5.1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mantente firme en ese evangelio de lo que Cristo logró hacer por ti, aún en tu debilidad. Echa para adelante en el nombre de Jesús. Bueno, dicen amén. Y a su nombre, gloria, bendecido, los veremos pronto.